La clase anterior hablamos acerca de la hegemonía entre Esparta y Atenas. Pues, el día de hoy hablaremos sobre las expresiones culturales de la Grecia antigua. ¿Sabías que entre los siglos 3, 4 y 5 a.C., los griegos crearon una cultura extraordinaria que difiere a las demás que le habían antecedido? Por la vastedad de su campo, abarca todas las manifestaciones posibles de la inteligencia, es decir, las artes, las letras, la filosofía y las ciencias. Hablemos entonces sobre las bellas artes. El arte griego es lo más significativo de la cultura helénica y comprende la arquitectura. En la arquitectura usa tan solo la línea recta, sin arcos ni bóvedas. Esta arquitectura se denomina arquitrabada y en ella se distinguen el elemento sustentable formado por la columna, compuesta de base, fuste y capitel, y el elemento sustentado formado por arquitrabe, friso, cornisa y frontón. En la arquitectura, el edificio más representativo es el templo. En él no se congregan los fieles como en las actuales iglesias, sino está concebido como residencia de Dios. Consta de una pequeña entrada, la habitación donde se encuentra el Dios y la tercera parte que guarda las ofrendas y dones que se le hacen. Los templos suelen construirse en piedra, mármol sobre todo, y las columnas que sostienen el techo pueden ser de 3 estilos. Estilo dórico, jónico y corintio. El de orden dórico es sobrio y sólido. La columna carece de base, su fuste es estriado y el capitel sencillo. Ejemplo, el templo dórico del Partenón. El segundo tipo de columna es el de orden jónico. Es más elegante y ligero. Su columna tiene base, el fuste acanalado y el capitel en 2 espirales o volutas. El friso es una franja seguida, por ejemplo, el templo del Erectón. Y finalmente tenemos al tipo de columna de orden corintio. Aparece en el siglo V, es variante del jónico. Este tiene el capitel formado por un cestillo de acántano, monumento corintio del templo de Zeus en Atenas. Pasemos a hablar entonces sobre la escultura. Donde se ve muy bien el intento de proporción y belleza del arte griego es en la escultura. Los escultores realizan numerosas figuras humanas que al principio son todavía rígidas y poco parecidos al natural. Luego, plasman la proporción humana en lo que se llama el canon. Autores de Policleto y Lisipo establecen cada uno un canon diferente. Por ejemplo, el discóbolo. En los juegos panhelénicos dedicadas a Zeus, las disciplinas practicadas estaban más o menos relacionadas con las actividades militares. El lanzamiento de disco se practicaba desde la antigüedad. Mirón, en el siglo V a.C., esculpió en bronce la figura de un lanzador de disco. Entonces, los artistas de escultura más importantes son Mirón con su discóbolo, Fidias es el más notable de todos, dirigió el Partenón y otros edificios de la Acrópolis. Y finalmente Praxíteles o Policleto, con su famosa obra Venus de Guido. Hablemos entonces sobre la filosofía. Es una verdadera creación griega. Estudia al hombre y al mundo. Los principales representantes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fundamentó su filosofía en 2 aspectos, el conocimiento de sí mismo y la práctica de la virtud. Mientras que Platón, discípulo de Sócrates, afirmó que la verdad está en las ideas y que la idea más preciada es el bien. Y finalmente, Aristóteles fue preceptor y amigo de Alejandro Magno. Afirmó que la verdad está en el mundo exterior y que el hombre debe utilizar la razón para encontrarla. Hablemos ahora sobre la ciencia. Se distinguen sobre todo Pitágoras en matemática, Anaxágoras en la astronomía y finalmente Hipócrates y Galeno en la medicina. Continuemos con la literatura.
La literatura fue muy cultivada por los griegos, presentando modelos eternos de belleza en los diversos géneros, poesía, oratoria, didáctica, etc. En la poesía épica, la figura cumbre es Homero, con la Ilíada y la Odisea, que relatan las hazañas de los héroes griegos en la guerra de Troya y en el regreso a su patria. Asimismo, Sófocles, con el drama Edipo Rey. Hablemos sobre los oradores. Demóstenes, con el discurso de la corona, considerando como la obra maestra de la oratoria. Otros representantes son Pericles y Alcibíades. Hablemos entonces sobre los historiadores. La historia fue creada por los griegos, siendo sus más grandes representantes Heródoto, llamado por Cicerón el padre de la historia. Escribe su obra monumental, Los 9 libros de la historia. Otro, Tucídides, es autor de la historia de la guerra del Peloponeso. Y finalmente, Jenofonte escribió las Helénicas y Anábasis. Es así que llegamos al final de esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.